La tenemos en línea vía Zoom a la doctora Agostina Vilaggi, a quien le decimos gracias por recibirnos, que nos va a clarificar toda esta etapa, ¿no? ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Hola Liliana, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Canal 7. Agostina, ¿cuáles son las novedades, las presentaciones en las que están trabajando con su equipo? Bueno, bien, como decías, la verdad que la provincia de Formosa no nos deja de sorprender todo el tiempo con sus cambios en los protocolos sanitarios. Bueno, hemos tomado conocimiento a raíz de la conferencia de prensa llevada adelante todos los días por el Consejo del COVID, que la provincia ha decidido cambiar su protocolo de ingreso, sí, desconociendo en este caso el fallo de la justicia federal que ordenaba que se garantice el libre tránsito y ha decidido establecer un cobro de 5.000 pesos en concepto, dicen ellos, de PCR a cada persona que ingresa a la provincia, argumentando que ha habido un aumento de casos, entonces se consideran necesario para disminuir esa cantidad de casos que existen en la provincia el cobro del PCR. Lo cierto es que no es un argumento sanitario cobrar el PCR, porque los PCR están garantizados por el Estado Nacional, que es el que gira los fondos a las provincias para que las provincias compren los insumos. La única intención de la provincia de Formosa, y bien como ellos dicen, es limitar el ingreso a la jurisdicción provincial, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con habilitar la libre circulación, sino que lo tuvieron que hacer porque existe todavía y está vigente el DNU Nacional 168/21, que establece que las provincias deben garantizar el libre tránsito, y también porque existe un fallo de la justicia que los obligaba a adecuar el protocolo. Pero bueno, como todo gobierno que se resiste a cumplir las cosas, siempre quieren encontrar palos en la rueda para impedir el goce de ese derecho tan fundamental. Claro. Así que bueno, nosotros por Ujú. supuesto hemos hecho nuestra presentación en la Justicia Federal a la doctora Belén López Macé. Bueno, ella entiende que hay que hacer una nueva presentación, ¿sí? Explicando por qué nosotros entendemos que este nuevo protocolo de ingreso vulnera derechos constitucionales. Aparte del derecho constitucional de libre circulación, es importante remarcar que se viola un derecho muy, muy importante, que es el derecho a la igualdad. Resulta que ahora para la provincia de Formosa solamente pueden ingresar las personas que tienen recursos económicos para afrontar el pago. Si aquella persona que no cuente con recursos económicos, más teniendo en cuenta la situación económica que estamos atravesando todos los argentinos, que es muy delicada, que mucha gente ha quedado sin trabajo y que, por ejemplo, hay muchos formoseños que están viviendo en el sur o en otra provincia que han quedado sin trabajo y necesitan volver a Formosa bueno, para encontrarse con su familia y tener un lugar donde vivir, exigirle el pago de 5.000 pesos más de todos los gastos que tiene que afrontar una persona para llegar, obviamente que es discriminatorio. El que tiene puede ingresar y el que no, que se quede afuera. Claro. En lo que tiene que ver con el tema de las clases, ¿se ha hecho alguna presentación, doctora? Sí, también nosotros a principios del mes de abril, aproximadamente el 6 de abril, iniciamos una acción de amparo colectivo, sí, una medida cautelar solicitando la presencialidad en las escuelas. Bueno, en ese caso, en ese momento en el que nosotros presentamos el recurso, la ciudad de Formosa y la localidad de Clorinda eran las únicas localidades de la provincia que no tenían clases presenciales. Hicimos un recurso de amparo con una medida cautelar, como te decía, lo presentamos ante la Justicia Federal y el juez Morán, que es el que está a cargo del expediente, entendió que el que debía intervenir en esos expedientes era la justicia provincial y no la federal. Nosotros obviamente apelamos también a esa situación porque entendemos que siempre es la justicia federal la que debe entender cuando se trata de medidas adoptadas en el marco de la pandemia, argumento que ayer escuché decirlo al doctor Alberto Fernández, ¿sí? Al decir que la justicia, el fuero que debía intervenir en el conflicto con Ciudad Autónoma de Buenos Aires
era el federal. Así que bueno, nosotros siempre sostuvimos esa postura y creemos que lo vamos a revertir en la Cámara Federal de Resistencia. La verdad que el derecho a la educación, que viene siendo cercenado desde el año 2020, porque los chicos no tuvieron ningún tipo de presencialidad durante todo ese tiempo, le estamos haciendo, los adultos le estamos haciendo un daño muy grave a nuestros hijos. Y entonces obviamente que como abogada de un equipo jurídico que impulsa la medida y como madre de niños en edad escolar, considero sumamente urgente y necesario que se restablezcan las clases presenciales en la ciudad de Formosa, obviamente con protocolos sanitarios, y está comprobado que la escolaridad no aumenta el riesgo de contagio de COVID-19. Sí, el presidente también dijo, doctora, en sus últimas declaraciones, cuando justamente daba cuenta al país de estos cambios que vamos a tener al menos hasta el 30, o al menos reconocía que son las provincias las que deciden sobre su política sanitaria. Cuando los invitaba, les decía que era necesario que evalúen a ver si se iban a sumar o no. También escuchó esa parte, ¿no? Sí, lo que él dice es que él dijo, las provincias pueden establecer sus políticas sanitarias, por supuesto, son autónomas, pero siempre dentro del marco de los DNU que establece el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, cada política sanitaria que se dicta en las provincias de Formosa o en cualquier otra provincia, siempre deben estar dentro del marco del DNU que dicta el Poder Ejecutivo Nacional. Dentro de ese marco se pueden establecer protocolos. Cuando los protocolos, y como ha sucedido en Formosa, vulneran el marco del DNU presidencial, recurrimos a la justicia y obtenemos fallos favorables para que la provincia adecue el protocolo sanitario. Claro, la justicia, además está decir que habla a través de sus fallos, ¿no? Y bueno, ya tenemos en este caso el mensaje que ha dado, pero también dijo el presidente que en ese sentido reconocía la facultad de las provincias a inclusive dar en ese contexto más medidas si le parecía necesario, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, digo, de lo que se ha dicho, porque en ese contexto escuchamos mucho a referentes del gobierno de la provincia, también a legisladores del Partido Justicialista y otros más, como tratando de refrescar la memoria y decir, no, el presidente reconoce que hicimos las cosas bien, que por ahí es una anécdota nada más, no sé si quiere profundizar sobre eso o le parece que ya terminó. Con respecto al tema de presencialidad de clases, Sí. Hay que reiterar que el DNU presidencial solamente habla o exige supuestamente la suspensión de clases para la zona del AMBA, que sería Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No exige el cese de la presencialidad para el resto de las provincias. Ajá, pero invita a los Sí, gobernadores y a los intendentes de todo el país a sumarse. por supuesto que invita, Ajá. pero la invitación o que la provincia de Formosa se adhiera, en realidad la provincia de Formosa nunca, en la ciudad de Formosa en realidad nunca se iniciaron las clases, por eso nosotros ya en el mes de abril y mucho antes de la existencia de este DNU hemos iniciado un proceso judicial en resguardo del derecho esencial de la educación. Nosotros entendemos que más allá de que exista un DNU presidencial o en este caso una normativa provincial que establezca la no presencialidad de clases, eso no quiere decir que esa norma o ese DNU no contraríe en un derecho constitucional más importante que es el derecho a la educación. Por eso nosotros, y entiendo también que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue a la justicia, porque entienden que esas normas, ya sean provinciales o nacionales, lesionan un derecho constitucional que debe ser salvaguardado por la justicia en este caso, que es el que establece cuando hay una violación a un derecho constitucional. Doctora, hemos pasado, digo, de un tiempo a esta parte, ya en todo este año de cuarentena, pero no fue tan al inicio, ¿no? Es como que fue un proceso. En principio, las personas que querían ingresar y no podían, porque se les daba turno con un distanciamiento, podríamos decir, de meses de diferencia, se llegó a conseguir a través de la justicia que se ingrese, a lo mejor no la lista que estaban esperando ingresar, pero en menor medida la gente pudo acceder a eso, ¿no? Después también se trabajó mucho en el malestar y las denuncias de personas que estaban en centros en los que estaban
muchas personas en un solo lugar y corrían riesgo que si uno saltaba positivo, todos de vuelta a la cuarentena. ¿Cuál, desde su punto de vista, doctora, es ahora el desafío, mejor dicho, en que se inclina el equipo jurídico y las denuncias que la gente está haciendo? Bueno, nosotros, como vos bien decías, hemos conseguido algunas cosas. Sí, Primero los ingresos, bueno, después que se cambie el sistema de ingreso por el fallo de la Corte. Bueno, también hemos conseguido el nuevo protocolo de ingreso, por así decirlo, que ahora lo estamos cuestionando. Y como bien decías, hubo un cambio en la política sanitaria en cuanto a la situación de los casos positivos y contactos estrechos que antes eran amontonados en un mismo lugar, que debían retomar, se les contaba de vuelta a la cuarentena si había un caso positivo. Bueno, eso se cambió. Ahora los contactos estrechos van por un lado, los casos positivos van por otro lado, pero obviamente nuestro desafío es garantizar el aislamiento domiciliario cuando obviamente están dadas las condiciones para que esa persona se pueda aislar en su domicilio. O sea, entendemos que el aislamiento compulsivo, o sea, obligatorio o bajo amenaza de iniciar unas causas judiciales a una persona que está transitando una enfermedad o simplemente fue un contacto estrecho, debe cesar. Ese es nuestro desafío. Ahora nuestro desafío y nuestros planteos van a ir por ese camino. claro. Bueno, importante entender un poquito cómo va organizándose también, en este caso el norte o las necesidades de la gente, ¿no? Doctora, muchas gracias por esta comunicación. ¿Hay algo más que nos quiera mencionar? No, simplemente, o sea, decirle a la sociedad y dejarle el mensaje bueno, que nosotros estamos a disposición de escuchar los reclamos, los planteos y siempre vamos a estar trabajando por lo que consideramos que son los derechos constitucionales que entendemos deben ser respetados. Estamos cautelosos con las acciones del gobierno porque hemos recibido muchas denuncias de personas que están nuevamente pasando una mala situación en los centros de aislamiento. Así que bueno, te decía, estamos a la espera, atentos y con nuevas presentaciones judiciales, por supuesto, para que el gobierno entienda que las personas tenemos derechos a nuestra autonomía de la voluntad y tenemos derecho a elegir dónde transitar una enfermedad, porque es la persona la que está padeciendo y transitando esa situación delicada y consideramos muy importante que se respete esa voluntad de la persona y si la persona puede, porque en su domicilio tiene capacidad para aislarse en una habitación, que se le permita quedarse en el domicilio y no sea obligada a ir a los lugares que ellos disponen. Gracias, doctora, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, la doctora Agostina Vilaggi nos daba los datos de las precisiones de qué presentaciones se han hecho en la justicia, cómo sigue todo esto. Por ahí uno entiende que hay situaciones que, bueno, ya se han transitado, o entiende que pareciera que hoy por hoy la atención dentro de lo legal o las cosas que se piden que se modifiquen evolucionan a raíz, bueno, de la evolución también de la cuarentena, de el contexto sanitario, pero nos explicaba que parecería que se vuelve a reclamar por cuestiones que parecía que ya se habían avanzado, como ser estar todos juntos en un solo lugar. Vamos a ver cómo sigue todo esto, por supuesto, ¿no?